Hola, buenas tardes chicos. Bien, voy a subir ahora eh, las dos últimas clases del curso que son relativas a la ley de riesgos de trabajo o el sistema de riesgos de trabajo y la última relativa a seguridad social. Brevemente, con un comentario muy cortito y suministrándoles un poquito más de material que, como decimos siempre, se lo vamos a subir en comunidades. Bien, les estuve tratando de avisar vía grupo de WhatsApp que el examen del día 28 de julio en principio va a estar, queda suspendido. Hemos fijado una nueva fecha para el día 21 de agosto, con la idea de que ese día se pueda llegar a tomar un examen presencial. De no ser posible, bueno, veremos qué alternativas nos ofrece la facultad ya en agosto, cuando quizá tenemos cierta confianza de que los protocolos pueden estar ya permitiéndonos tomar exámenes presenciales con turno o con cantidades limitadas de chicos. Bien, con respecto al tema actual, el tema de la primera de estas dos clases es relativo a los riesgos de trabajo. Yo les voy a dejar un trabajito gráfico en PowerPoint, que también lo pueden ver en PDF, con distintas diapositivas que los van a guiar. En general son muy completas, es de una clase que se había armado hace un par de años para la Facultad de Derecho y que me parece que les los puede guiar, independientemente de que puedan consultar también el material de los manuales de Grisolía o de Ackerman, que hemos dejado ya junto con el resto del material de comunidades. Bueno, lo primero que vamos a ver es que hay que distinguir entre dos tipos de accidentes o enfermedades. Los culpables al trabajo o los vinculados al trabajo, que son justamente lo que vamos a analizar en esta clase o en esta unidad, y los inculpables, que ya lo hemos visto cuando hablábamos de la suspensión del contrato de trabajo por accidente o enfermedad inculpable, artículo 208 a artículo 213 de la ley de contrato de trabajo. Acá se nos pasó. Bien. Ha habido distintos sistemas respecto de la conceptualización de lo que son los accidentes o enfermedades del trabajo. Por ejemplo, acá se va detallando Código Civil, Ley 9688, la Ley 24028, donde se establecen las características de las distintas leyes. Bueno, la ley de riesgo de trabajo regula las contingencias. Hay dos tipos de contingencias que puede sufrir un trabajador mientras está prestando servicio. Son los accidentes que sufra por el hecho o en ocasión del trabajo. Por el hecho del trabajo es cuando sufre un accidente directamente en la realización de las tareas. En ocasión del trabajo es un concepto más amplio y abarca no solamente al accidente que se sufre mientras se realizan las tareas, sino también aquellos accidentes que se sufre en algún momento de descanso donde el trabajador está abocado a su actividad laboral. Por ejemplo, está tomando el refrigerio que le da el empleador en el comedor de la empresa y se le rompe una silla y se cae al piso. El tercer tipo de accidente es el accidente in itinere, es decir, el accidente en el trayecto desde que sale el trabajador de su lugar de residencia hasta que vuelve a su casa, con la posibilidad que establece la ley de que por razones de cuidado de familiares o de pluriempleo o razones de estudio, el trabajador no vaya directamente hasta su casa, sino que a la salida del trabajo o antes del ingreso al trabajo pueda venir desde otros lugares que puede notificar al RT con 72 horas de anticipación para que sean cubiertos. En cuanto a las enfermedades del trabajo,
las enfermedades que se van a cubrir son básicamente hoy por hoy de dos tipos. Por un lado, las enfermedades que estén contempladas en un listado del Poder Ejecutivo, decreto 658/96 con las modificaciones del año 2014, que establece una serie de enfermedades taxativas que son, en principio, las reparables y las consideradas por el sistema como enfermedades del trabajo. Con la posibilidad que trajo otro decreto, el 1278 del 2000, que es de ampliar ese decreto en un caso excepcional, es decir, ampliar ese listado para un caso excepcional cuando se acredite que una enfermedad no está listada, pero que fue generada causalmente, es decir, tiene origen de relación de causa-efecto con el trabajo. Bueno, el sistema de la Ley de Riesgos de Trabajo, de la Ley 24557, establece un sistema bifurcado que apunta, por un lado, o al menos declamativamente, hacia la prevención, como también a la reparación. A diferencia de los sistemas anteriores que hacían hincapié fundamentalmente en la reparación. Este sistema, que se implementó desde el año 96 con la sanción de esta ley, con la Ley de Riesgos de Trabajo, lo que hace es establecer un sistema donde se apunta a la prevención, incluso se declama que se hace mucho hincapié en la prevención, y en caso de que no se pueda prevenir la enfermedad del trabajo o el accidente, a su reparación. Por el otro lado, apuntaba a incorporar esto dentro de la seguridad social y a evitar la litigiosidad, es decir, que el trabajador pudiera reclamar directamente en sede administrativa o ante la propia RT o en caso de negatoria en sede administrativa, y que con eso el sistema mismo le diera cobertura y que prácticamente las posibilidades de reclamar judicialmente sean limitadas. Esto a lo largo del tiempo vemos que no se cumplió, al contrario. Esta norma creo que es una de las que generó mayor cantidad de litigiosidad. Se crea un sistema de seguro obligatorio, que es a través de las ART, es decir, todo empleador debe tener celebrado un contrato de afiliación con la aseguradora de riesgos de trabajo. Salvo aquellos empleadores que sean autoasegurados porque tengan capacidad financiera y capacidad de prestar servicios de salud. Las aseguradoras de riesgo de trabajo, por ejemplo, no pueden negarse a aceptar la afiliación de un empleador. Lo que sí van a hacer es van a cobrar cuotas y van a verificar el establecimiento del empleador, van a analizar su siniestralidad y van a crear todo un plan de mejoramiento para que el empleador técnicamente disminuya los riesgos de trabajo en su establecimiento. Además, se crea un sistema administrativo a través de las comisiones médicas, que son las mismas que actúan a nivel de la jubilación, para poder determinar administrativamente las incapacidades o los tratamientos a otorgar a los trabajadores, con posibilidad de que sean revisados judicialmente, en principio con limitaciones según la ley, y vamos a ver que después la jurisprudencia amplió ese criterio. Bueno, la CRT, trabajador autoasegurado, las contingencias, dijimos por el hecho o en ocasión del trabajo el accidente, o en el trayecto, enfermedades del trabajo, las enfermedades profesionales. El concepto de enfermedad de accidente en principio no está cubierto, salvo por esa alternativa de poder determinar que una enfermedad puede llegar a ser establecida excepcionalmente como reparable si es que así lo determina la Comisión Médico Central luego de iniciar un trámite en la Comisión Médica Local. Bien, acá el PDF les va a ir explicando, ¿no es cierto?, cuáles son las actividades que tienen que realizar las distintas, la RT, las comisiones médicas,
cómo se tiene que hacer la denuncia en principio la tiene que hacer el empleador, pero en caso de que el empleador no la haga, la puede hacer el trabajador directo. Hay un plazo de 10 días hábiles para que el RT reciba esa denuncia, y cuando recibe esa denuncia, si pasan ese plazo de 10 días hábiles sin rechazarla, se considera que la contingencia, es decir, la enfermedad o el accidente que está denunciado, queda aceptado. El RT tiene como obligación, en principio, otorgar prestaciones en especie. Las prestaciones en especie van desde que un trabajador sufre un accidente o enfermedad, y están comprendidas por todo lo que sea tratamiento médico, tratamiento ortopédico, tratamiento farmacológico, rehabilitación, recalificación, que sería otorgarle una actividad laboral acorde a la incapacidad que le está generando el accidente o la enfermedad. Todo por cuenta del RT, que inclusive le tiene que dar el tratamiento al trabajador. Este tratamiento se lo va a dar mientras dura la incapacidad temporaria, transitoria. La incapacidad transitoria, en principio, se extendía como máximo hasta un año. Hoy por hoy, con las últimas reformas legales, que ya las tienen en el PowerPoint que les voy a mandar, vamos a encontrar que se puede llegar a extender hasta 2 años. Durante este plazo de licencia hay que pagarle al trabajador el mismo sueldo que venía cobrando, inclusive con los aumentos, de conformidad con la pauta del artículo 208 que se usa para enfermedades o accidentes inculpables. Bien, otra cuestión, bueno, una vez que vence este periodo de licencia, es decir, cuando el trabajador tiene el alta médica, también tenemos varias alternativas. Puede ser que tenga el alta médica sin incapacidad, o puede ser que quede con una incapacidad permanente. Las incapacidades permanentes se reparan a través de sistemas tarifados que se dan a través de fórmulas. Fórmula matemática, que es multiplicar 53, por el ingreso base del trabajador, que es un cálculo que se hace de los ingresos del trabajador en el último año, previo al accidente o a la enfermedad, por un coeficiente de la edad, por el porcentaje de incapacidad que se determina. Por el otro lado, las incapacidades permanentes se dividen en parciales leves, que son hasta menos del 50%, parcial grave, que va entre el 50 y el 66%, e incapacidad total, que es cuando tienen más del 66%. Además, tenemos la contingencia, que puede ser la muerte del trabajador. Cuando se trata de una incapacidad parcial grave, una incapacidad total, o en caso de la muerte del trabajador, además de pagarle ese monto que surge de la fórmula, se paga una CAPU, una prestación adicional única, que va a variar y se va a ir ajustando mes a mes según las resoluciones que emita la Secretaría de Seguridad Social. Además, si tengo una incapacidad total y requiero la asistencia permanente de otra persona, se puede considerar eso como gran invalidez, y la gran invalidez otorga una prestación mensual equivalente a 3 módulos previsionales a favor del damnificado, para que con eso pueda pagar la asistencia de la persona que lo va a tener que cuidar en forma permanente. Bien, el sistema de la ley fue cuestionado por distintos fallos emergentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque la ley lo que trataba era de cerrar mucho la posibilidad de reclamo, no permitía que el trabajador reclame en sede del derecho común, del derecho civil, no permitía que el trabajador acuda ante una negativa al reconocerle el accidente o una negativa de la incapacidad, que acuda al juez natural. Establecía en un momento topes a los montos
de las indemnizaciones, establecía también pagos en cuotas de los montos de las indemnizaciones, y la Corte fue cuestionando la ley original, la ley de riesgo, la 24.557, y después de esos cuestionamientos de la Corte se fueron haciendo una serie de modificaciones en la norma. Unas modificaciones que tenemos del año 2000, decreto 1278 del 2000, en el año 2009, decreto 1694 del 09, que mejora las prestaciones, después la ley 26773, que mejoró también las prestaciones, y la última ley 27348, que mejora las prestaciones, o al menos es un poquito discutido. Van a encontrar el desarrollo de estas normas en el trabajo del PDF. Básicamente, la idea para ustedes que son estudiantes de ciencias económicas es que tengan medianamente noción de qué se trata el sistema de riesgos de trabajo, cómo son las contingencias que están cubiertas y eventualmente, mínimamente, qué tipos de incapacidades se pueden determinar y cómo se reparan. El material lo tienen y esta clase fue un mero pantallazo de lo que es lo que nosotros le vamos a requerir al momento del examen. Bueno, con esto terminamos. Yo les voy a subir el material de este tema en comunidades y quedo a la espera de cualquier consulta para afinar algún punto que les pueda quedar dudas a través del grupo de WhatsApp o a través de las preguntas que puedan hacer sobre el video que estamos subiendo a YouTube. Hasta luego, en un ratito voy a subir la próxima clase. Nos estamos viendo y cuídense.